¿Cómo está, Grover? Buenos días. Diego Montaño lo saluda desde La Razón Radio. Diego, un placer, un saludo a nuestro pueblo boliviano y especialmente a nuestros militantes del instrumento político MAS y PCP. Bien, ¿por qué postergaron hasta el 3 de mayo el anuncio del binomio? Teníamos una fecha que era 11 de abril. Eh, Tengo entendido y notas donde las organizaciones sociales de los diferentes sectores del país, así como Cochabamba y otros sectores, pidieron de que el tiempo era muy corto para poder elegir como precandidatos, porque tiene que existir mucha responsabilidad en estos tiempos de elegir para autoridades como precandidatos. Es de esa manera que solicitaron la ampliación y por eso la Dirección Nacional del MAS hemos analizado y hemos tomado una decisión con la Confederación de Campesinos de Bolivia, con la Confederación de Bartolinas Sisas y con la Confederación de Interculturales, CONAMAX, y así también nuestra Central Obrera, en el cual aceptamos y dijimos de que podemos postergar o reprogramar para el 3 de mayo. Esto está programado para 3 de mayo, ya tenemos la convocatoria. Prácticamente ya se ha distribuido, se ha dado la conferencia respectiva y el 3 de mayo nosotros vamos a hacer conocer el binomio oficial de tantos candidatos que se proclaman en diferentes sectores del país. Es decir, que no hay un criterio uniforme en que Luis Arce sea el candidato del Partido Azul. Mire, hasta este momento hay precandidatos, no hay candidatos oficiales. Para ser claro, no tenemos ni para presidente, vicepresidente, un nombre oficial. En este momento hay precandidatos, reitero, porque hemos dejado en manos de nuestras organizaciones sociales. Bien, se ha hablado mucho del presidente Arce, no así del vicepresidente David Choquehuanca. ¿Está en la lista de los precandidatos el vicepresidente Choquehuanca, que cuando fue el Congreso en la ciudad del Alto lo escuchábamos reclamar a los visitantes, a quienes participaban de este Congreso, y decía, basta de autoproclamarse, hay que trabajar de otra manera? Choquehuanca, ¿está en la lista? Mire, como le explicaba hace rato, como presidente del MAS tengo que ser responsable con los militantes, con los simpatizantes y con el país. En este momento no tenemos en la lista a nadie de forma oficial. Ahora, de que muchos militantes, ya sean hombres y mujeres, de que en algún sector de sus organizaciones, si se hacen proclamar como precandidatos, no tengo conocimiento. Sin embargo, estoy seguro que hasta el 3 de mayo haremos conocer lo que es el binomio oficial. Lo escuchábamos al miembro de la directiva también del Movimiento al Socialismo, Fidel Zurco, que aseguraba, daba por sentado que Luis Arce iba a la reelección, pero usted como presidente nos dice no hay nada oficial. ¿Qué quiere decir eso? ¿Es algo que Fidel Zurco desea, que el sector que él representa quiere promover, o cuál es la situación? Tal vez él es intercultural, tal vez como interculturales han decidido, pero no es una decisión de interculturales, sino esto pasa por manos de todas las organizaciones matrices, los cuales vamos a definir para el 3 de mayo. Por ese sentido yo lo digo de que no hay todavía binomio oficial. Bien, el 3 de mayo se conocería el binomio oficial. ¿Y qué pasa con las otras candidaturas, señor García? ¿Cómo están trabajando? ¿Cómo va a ser el diseño diríamos, la plancha de candidatos y candidatas a diputados, diputadas, senadores y senadoras? Nosotros hemos sacado un instructivo el 21 de febrero donde se ha instruido a nuestras diferentes organizaciones sociales,
También tenemos algunas direcciones departamentales, los cuales de forma conjunta están trabajando para poder elegir o para poder llevar reuniones, tantachauis ampliados, de la forma y manera que ellos tienen las culturas para poder elegir desde la base hacia arriba. Entonces, a ese nivel se ha instruido de que se haga estas elecciones primarias para binomio, pero para senadores, diputados, en las circunscripciones que corresponde, ellos ya lo están llevando hacia adelante, eligiendo en reuniones, en ampliados, evaluando sus antecedentes, evaluando de la persona, ya sea hombre o mujer, que tenga pues cualidades para poder servir al pueblo boliviano como un patriota, no solo servir a una persona, a una región, sino a los 9 departamentos, pensar también en nuestros hermanos que se encuentran en el exterior. Por tanto, los candidatos que están eligiendo no tienen que tener ningún antecedente, tienen que tener un compromiso contundente, tienen que ser transparentes, tienen que ser justos, tienen que ser trabajadores. De esa manera es lo que se ha recomendado para que puedan estar eligiendo, ya sea diputado, diputada, ya sea senador, senadora, de forma responsable. Y eso con una participación y con veedores, con autoridades departamentales, así también nacionales, porque esta vez no podemos equivocarnos, porque hoy en día vemos diputados, senadores, que en vez de aprobar han trancado proyectos, créditos, en momentos tan difíciles han preferido conducir a una crisis, a una situación de caos al pueblo boliviano. No necesitamos ese tipo de diputados, senadores que estén en contra del pueblo. Por eso, con mucho compromiso, mis hermanos, hermanas, están en ese proceso de elección de diputados y senadores en los 9 departamentos según las circunscripciones. Señor García, usted decía al momento de referirse de los candidatos para el binomio una especie de primarias. ¿Cómo se van a llevar a cabo estas y cuándo serían? Mire, nosotros tenemos una forma de elegir, por ejemplo, en una circunscripción que puede contener 4 provincias, digamos. Para poder concluir esas elecciones primarias se inicia desde, uno se hace elegir en un sindicato, si es candidato. En el sindicato, con la participación del 100% de afiliados, eligen, si es que hay. Y si hay, uno eligen con acta y todo. Eso pasa a la subcentral. En la subcentral están con 4 o 6 sindicatos. De ahí ellos eligen, si hay 6 candidatos, los 6 entran en voto secreto o aclamación o en fila india, eligen el mejor. De la subcentral a la regional. En la regional ellos tienen 4 subcentrales, 4 candidatos. De los 4 eligen uno. De la regional pasan a la provincial. Y dentro de una circunscripción, como hay 4 provincias, hay 4 candidatos, o puede ser 2 nomás, depende mucho de que ellos vean con mucha responsabilidad. Si hay 2, esos 2 en esa circunscripción entran en elecciones, ya sea por voto secreto, una fila india o aclamación, pues el ganador de eso ya es candidato a diputado o diputada en esa circunscripción. Es de esa manera que nosotros nos desarrollamos con mucha democracia, con participación completa, con actas y todo, y eso es lo que decimos cuando tienen que venir de forma orgánica, democrática, con mucha responsabilidad. Todo ese proceso nosotros lo hacemos y siempre lo hemos hecho como MAS y PSP. ¿Lo mismo se aplica, por ejemplo, para las candidaturas al binomio, a presidente, vicepresidente? Lo mismo se aplica. Por eso es bien importante para nosotros de decir orgánico. No se viene ahora en esta gestión que dirijo nuestra Dirección Nacional del MAS, se aplica y se tiene que aplicar eso. ¿Y por qué lo digo? Porque más antes el expresidente del MAS elegía al dedo algunos diputados, algunos alcaldes, gobernadores. Hoy no podemos aplicar ese tipo o amañada, dictatorial, imposición. Eso no merece que, por eso cuando se trae al dedo o con imposición, hay diputados que
están sujetos a esa persona y no al pueblo boliviano. Por eso nosotros aplicamos de que los sujetos o los candidatos que vengan tienen que preocuparse del pueblo boliviano, no de una persona. Por eso ojalá no nos equivoquemos. Sin embargo, le explico que de esa manera se aplica para todo tipo de candidaturas. Señor García, ¿cómo va esta cuestión de una especie de alianza que iba a formar el movimiento al socialismo con otras fuerzas de izquierda? Mire, nosotros tenemos en los estatutos y reglamentos aperturado un artículo donde nos faculta para poder firmar acuerdos o alianzas con otros partidos políticos de izquierda, para lo cual nosotros estamos en reuniones permanentes para poder viabilizar con aquellos partidos de izquierda y de esa manera pues consolidar una unidad, porque ahora hoy o para estas elecciones generales necesitamos estar unidos, no solo partidos de izquierda, yo diría, con aquellos partidos políticos que piensan en su pueblo, que van a defender nuestros recursos naturales al mismo tiempo que tienen que pensar industrializarlo, pero en beneficio del pueblo boliviano, cuidar las empresas estratégicas, pero también evaluarlas de que sean, como quien dice, muy prósperos en el tema económico. Prácticamente con ese tipo de organizaciones políticas nosotros estamos buscando y podemos firmar las alianzas como corresponde. Porque hoy en día para mí, por ejemplo, derecha e izquierda es bien complicado hablar, porque hoy tenemos que hablar del pueblo boliviano, hoy tenemos que buscar la unidad del pueblo boliviano, porque el hambre, la necesidad de la economía, un puente laboral, no dice es esto o es este color, sino es una idea común que un candidato, ya sea diputado o ya sea para el binomio, tiene que estar pensando resolver para todos los bolivianos y bolivianas. Es por ese motivo que nosotros las alianzas lo estamos viabilizando para poder fortalecer la unidad del pueblo boliviano. Es decir, que no solamente buscarían organizaciones de izquierda, sino también de repente de derecha o centroderecha. Por ejemplo, podrían aliarse con un Manfred Reyes Villa, un Samuel Doria Medina. Mire, dije bien claro en el pensamiento. Ellos, Doria Medina, Tuto Quiroga, ellos están pensando como en los tiempos, si revisas la historia, hay políticos, cuando hay alguna dificultad económica, buscan la oportunidad y tratan de ingresar para tomar el mando y dicen, Bolivia está en crisis económica, tenemos que vender los recursos naturales, tenemos que, como quien dice, capitalizar o vender las empresas estratégicas, necesitamos plata, no con ese tipo de políticos. Dije bien claro hace rato, con políticos que quieren proteger y cuidar nuestros recursos naturales y piensan industrializarlo, así como con aquellos que piensan cuidar nuestras empresas estratégicas, pero con una evaluación, ver de que esa empresa estratégica sea así como una institución posible a dar ciertos montos económicos para el pueblo boliviano, o réditos lo llamaremos, prácticamente con ese tipo de organizaciones políticas que quieren a su patria, que cuidan por el bien común de su sociedad boliviana. Bien, el 3 de mayo se conocería al binomio, inferimos que para esa fecha ya también tendrán cerrada la lista de senadores y diputados, o bueno, candidatos. ¿Cuándo inscribirían al binomio? ¿Cuándo presentarían la lista ante el Tribunal Supremo Electoral, tomando en cuenta que el plazo acaba el 18 de mayo? Ojalá nos acompañe bien el tiempo, porque no es sencillo elegir a los candidatos, candidatas, pero sin embargo nosotros tenemos una línea clara hasta el 3 de mayo. Y la inscripción estaría, la fecha tope que el Tribunal Supremo Electoral sacó ha sido hasta el 18 de mayo. Pero nosotros ya vamos a estar preparados 2 días antes para poder ya llevar al Tribunal Supremo Electoral mediante nuestras autoridades competentes en el tema. 2 días antes, quiere decir el 16 de mayo, coincidirían con Evo Morales, que anunció una marcha para inscribir su candidatura. Mire, al menos nosotros estamos planificando de esa manera para no poder llegar a la última hora, porque mejor es llegar días o horas más antes para no tener ninguna dificultad. Ahora, señor García, usted mencionaba hay una larga lista de precandidatos, nada oficial todavía, ha habido proclamaciones.
hemos visto proclamaciones, incluso que hasta su nombre fue mencionado como candidato a vicepresidente del actual ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo. Se ha proclamado a Angélica Ponce, por ejemplo, como precandidata, también a Luis Arce en algunos distritos, el diputado suplente Cuéllar, por ejemplo, para primer senador por Santa Cruz. Se ha hablado de Jerjes Mercado, también como acompañante de fórmula. Todos estos nombres que van recibiendo los van anotando y posteriormente van a ser sometidos a votación. Así es, son candidatos de inicial, vamos a decir, porque tienen que concursarlo en la circunscripción que corresponden o va a pasar por una reunión ampliada de los pactos departamentales. Son candidatos iniciales, son los que están yendo, digamos, a diputado, a senador. Seguramente no han sido electos todavía por toda una circunscripción, sino por un sindicato o un distrito o alguna organización, como puede ser gremiales, digamos. Pero esos gremiales tienen que entrar todavía en una clasificación o una competencia de todo el pacto, tratándose de algún candidato plurinominal. Prácticamente son los nombres que hemos visto y hemos escuchado en los diferentes medios que están siendo electos. Por eso el instrumento político más IPCP somos militantes más de 1 millón y actualmente nos han pedido para las inscripciones nuevos libros, que también lo estamos viabilizando para que se sumen más militantes. Por eso el MAS tiene toda una estructura, desde la nacional, departamental, así también municipal, comunal. Tenemos una estructura bien organizada, tanto las direcciones departamentales, las direcciones provinciales, las direcciones seccionales, y de esa manera nosotros vamos a encarar toda la actividad política, pero con mucha responsabilidad, porque hoy claramente lo dije y lo vuelvo a decir, el instrumento político está haciendo una renovación de militantes o una renovación de cuadros políticos, donde pensamos diferente, pensamos incorporar a la juventud, a los jóvenes y de experiencia, donde estén preparados técnicamente, políticamente, socialmente, y que sean patriotas, que estén comprometidos con todo el pueblo boliviano, no solo que respondan a una persona, que respondan a los 11 millones de habitantes en Bolivia, no solo a los 11, sino también a los hermanos que viven en el exterior, porque ellos también necesitan un apoyo contundente, los que se encuentran en Argentina, en España, porque ahí tienen derechos y las autoridades tienen que velar sus derechos de nuestros ciudadanos que habitan en los diferentes países. Por tanto, el instrumento político más IPCP va hacia adelante con una renovación contundente de cuadros políticos, con personajes patriotas, y de esa manera tener una nueva Bolivia, una Bolivia sin corrupción, una Bolivia fortalecida, una Bolivia proyectada económicamente para 50, 100 años. O sea, eso se puede hacer para nuestro país y por eso estamos seguros de que el instrumento político va con esa renovación de cuadros políticos. En esa renovación que usted menciona, señor García, ¿van a admitir invitados, candidatos que no sean necesariamente militantes? Por ejemplo, el caso del ministro de Gobierno, que no es militante del MAS. Mire, nosotros tenemos en este último Congreso Orgánico, por eso el MAS se tiene que caracterizar de incluir, no delegar, no cortar los derechos que tiene cada boliviano, boliviana, según la condición política del Estado, el derecho político. Hemos aperturado un artículo donde de manera excepcional se pueden ingresar a ser candidatos o tomados en cuenta para la plancha que vamos a presentar o encarar estas elecciones generales. Se puede. ¿Por qué? Porque hay también bolivianos y bolivianas que tienen muchos principios, que siempre están trabajando por el barrio o por la organización, por el pueblo boliviano, pues prácticamente tenemos ese artículo para que él pueda ser o ella puede ser habilitado y participar en nuestra plancha, siempre y cuando piense casi similar a nosotros, porque, o mejor que nosotros también, ¿no? Porque cuidar nuestros recursos naturales, industrializar nuestro país, luchar contra la corrupción de forma contundente,
prácticamente buscar el bien común de toda la sociedad boliviana, muy de acuerdo con ese tipo de principios. Amayuya, Amasúa, Amaquella, ¿no? Con esas características nosotros hemos aperturado un artículo de que sí se puede. Muy bien, señor García, muchas gracias por este tiempo con nosotros. Vamos a estar atentos a las determinaciones del Partido Azul, así que seguramente lo vamos a volver a convocar. Muchas gracias, que tenga buen día. Muy buenos días, muy agradecido y un saludo a nuestra sociedad boliviana. Grover García, presidente del Movimiento al Socialismo.